de un principio, de una parábola que Dios habla, que Jesucristo habla. Jesucristo siempre habló por medio de parábolas, porque era una forma de Él poder enseñar y que fuera fácil de que las personas pudieran entender. Y habla acerca en el versículo 9 de Lucas 11, dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Amén. Entonces ha estado hablando esta palabra acerca del pedir, del buscar. Amén. Hemos hablado las semanas pasadas acerca de este suceso del poder pedir. Y hablaba yo que acerca del pedir es poder reconocer nuestra necesidad, pero una necesidad con humildad. Mi forma de pedir tiene que ser humilde. Y la humildad no tiene que ver, un pedacito de queso. No, la humildad tiene que ver con alinear mi corazón a la voluntad de Dios. Alineo mi corazón a su voluntad. Amén. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Dice, piden para sus deseos. Amén. Hablando acerca de la arrogancia. Amén. Pero dice la palabra, Dios rechaza a los soberbios, pero exalta a los humildes. Entonces mi forma de pedir tiene que ser con humildad. Amén. Quiere decir alinear mi corazón a la de Dios. Alineo mi corazón al corazón de Dios. No es que Dios se tenga que alinear a mí, no, yo me alineo a Él. Entonces, después de que he entendido esta situación de que mi pedir necesita ser con humildad, no solo nos quedamos ahí, sino que nos movemos hacia su presencia. ¿Cuál es? El buscar. Amén. Buscar su presencia, que eso nos llevará a un corazón transformado. Pedir con humildad, buscar y hallaréis. El buscar es buscar su presencia. Porque cuando yo busco su presencia, me alineo a lo que Él es, me alineo a lo que Él quiere, me alineo a buscar el rostro de Él. Amén. Y te decía, solamente los hambrientos quieren más. Amén. Cuando tú buscas su presencia, en la área donde tú te desenvuelvas, vas a ser exitoso. Vas a progresar. ¿Por qué? Porque estás consciente que primero buscas con humildad. Segundo, es primero Él antes que todas las cosas. Cuando tú entiendes esta parte, cuando entendemos, yo no soy dueño de nada. No soy dueño de nada. No es que yo me lo he ganado a pulso. No, yo no soy dueño de nada. Pero sí administrador de todo. Él lo ha puesto todo en nuestras manos para poder ser un buen administrador. Por eso hay algo que debemos entender. Dice la palabra, el que trabaja, que coma. El que no trabaja, que no coma. Amén. Entonces, Dios no es un Dios, a veces no me meto en problemas, no es un Dios social, que le gusta, bueno, te voy a dar para dar por darte. No, Dios no es un Dios de esos. Dios es un Dios, trabaja, tienes derecho a comer. El ser humano está muy tendido a que le caiga todo del cielo, que le caiga dinero, que le caiga esto, que le caiga el otro. ¿Por qué? Porque quiere tener. Dios no es así. Dios es un Dios que si tú trabajas, Él te da. Dios le dio talentos, amén, le dio 5 talentos. Y dice la palabra que cuando Él vino, esta persona dijo, me diste 5 talentos, aquí están los 5 y ahí están otros 5. ¿Qué hiciste? Los trabajé. Y trajo otros 5 talentos. Al que le dio 3, hizo lo mismo, trabajó y le dieron 3 talentos, regresó los 3 talentos y otros 3 talentos más. Dice, pero al que le dio un talento, al que le estaba diciendo, bendíceme, Señor, aunque sea un pancito para este humilde trabajador, siervo tuyo. Dice, al que le dio un talento, cuando regresó su Señor, dice, hey, tráigame cuentas. Ay, Señor, mira, yo supe que eres un Dios exigente.
Alguna vez una persona me dijo, es que tú eres bien exigente. Y dije, ay. Y dentro de mí dije, es que tú eres un flojo de marca. Dice, es que tuve miedo y entonces escondí mi talento. ¿Qué le dijo Dios? Bravo, mijito. No te preocupes, yo te voy a bendecir. Dijo, ¿qué no pudieses haber puesto esto tan siquiera a los cambistas, a los banqueros, que hubiera generado un pequeño interés, aunque sea? Dice que le quitó y se lo dio ¿a quién? Al que había producido más. Al que produjo más, Dios le da más. Al que produce más, Dios le da más. Si tú produces más, Dios te ha de dar más. Entonces, no somos dueños de nada, pero sí administrador de todo. Si tú no estás produciendo nada en el reino, no esperes que te caiga del cielo la bendición. Dios ya nos bendijo. Necesitamos producir, reproducir. Amén. Y eso solo lo vamos a hacer en un corazón transformado, en nuestra búsqueda. Pero ¿qué hacemos cuando después de pedir, cuando después de buscar, la puerta parece que sigue cerrada? ¿Qué hacemos que cuando he buscado, he pedido, he alineado mi corazón, pero la puerta no se abre? Lo último que necesitamos hacer es el paso a lo sobrenatural. Y el paso a lo sobrenatural no es rendirse, sino llamar hasta que la puerta se abra. Amén. Necesitamos entender que necesitamos llamar hasta que la puerta se abra. Va a haber un momento que la puerta se ha de abrir. Amén. Un momento que las cosas han de cambiar. Ojo, eso no es en nuestros tiempos. Eso es en los tiempos de Dios. A mí me toca estar llamando hasta que la puerta se abra. Amén. Hechos capítulo 12, versículos 5 al 12. Hechos 12, 5. Le voy a dar lectura, así como estás sentadito, para que no te canses. Dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ojo, sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, porque lo iban a matar, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con las cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, inclina tu rostro. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, Señor, en este día, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque bueno eres tú, Señor, en todo momento, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor.
Que esta palabra, Señor, que es de expresar, Señor, no sea de mi intelecto humano, sino sea algo que provenga de tu corazón, Señor, para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales, nuestros oídos naturales, Señor, para que podamos entender, Señor, cuál es el propósito de tu palabra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, yo te doy porque eres bueno. Y gracias por el enorme privilegio que tengo de poder hablar lo que considero tú pones en mi corazón para con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esta historia habla acerca de Pedro. Pedro lo querían matar. Herodes quería matar a Pedro. Era un dolor de cabeza para él. Amén. Estaba haciendo un problema. Y entonces ya lo tenía preso en la cárcel, atado de manos, amén, atado de pies, amén. Y estaba dispuesto a matarlo. Y dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero algo muy importante dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante es esto. Alguien estaba maquinando un mal para con Pedro. Alguien estaba maquinando matarle. Alguien estaba maquinando algo para contra él. Pero dice, pero, amén. ¿Qué quiere decir? Había algo que estaba cubriendo la vida de Pedro. Pero la iglesia hacía oración por Pedro cada domingo. Cada que alguien se acordaba, Señor, perdón, Dios te pido por fulanito, bendícele, amén. Dice, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. O sea, quiere decir que estaba, mientras que alguien maquinaba algo, había un grupo de personas haciendo una guardia alrededor del Pedro, diciendo, Padre, tu vida está en la mano de Pedro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, amén. Había un grupo de personas que estaban haciendo oración, constantemente estaba intercediendo. En primer lugar, la perseverancia, amén, va más allá de nuestras emociones. Ser perseverante es ir más allá de nuestras emociones, porque nuestras emociones nos llevará a algún momento que se nos diga algo y digamos, ay, qué feo esto. Yo voy a orar por ti. Pero tus emociones en ese momento fueron movidas a sentir un momento de la necesidad de decir, voy a actuar. Pero el día de mañana se te olvida. ¿Qué quiere decir? Que tus emociones cambiaron y se te olvidó. Y entonces ya no tienes el mismo confrontación en tu alma, en tus emociones, como la tuviste en el momento que se te dio una noticia, y entonces después empieza a cambiar. ¿Qué quiere decir? Empiezas a orar el día lunes por fulanito, por sutanita. El día martes, ¿te acuerdas? El día miércoles dice, bueno, ratito. El día jueves, el día viernes, ya llegamos al día domingo y ni nos acordamos ya. Amén. La perseverancia va más allá de nuestras emociones. Porque la vida cristiana no solo es un sprint emocional, no solamente es una carrera de 100 metros. No, la vida cristiana es un maratón de nuestra fe. Es una carrera, amén, de larga duración, que se corre no por emociones, sino por una estabilidad espiritual. Amén. La vida cristiana no se trata de momentos o de emociones. Se trata de una constancia y de una insistencia. Esa es la vida cristiana. Ser constantes. Ser insistentes. Porque si no eres constante, no eres insistente, te conviertes en emocionalistas. Y hay muchas personas que se han apartado de Dios por sus emociones. Amén. Porque mientras que están bien, sienten el poder venir, pero va un momento que sus emociones son fluctuantes. Entonces llega un momento que no siento ir a la iglesia. Y sabes, seguir a Dios no es de sentir, sino es de convicción.
Amén. ¿Recuerdas cuando Jesús les empezó a hablar duro a todos los que seguían? Y los discípulos dijeron a Jesús, oye Jesús, como que es muy duro lo que estás hablando, ¿no? Y Jesús dijo, tienen razón, gracias por corregirme en esto. Jesús le dijo, si ustedes también se quieren ir, pues aguacando lala, porque era mexicano, ¿no? Aguacando lala, pues váyanse también. Seguir a Jesús no se sigue con emociones, sino se sigue con constancia, con consistencia, amén, con insistencia, amén. Esa es la manera de seguir a Jesús, porque la fe no depende de que si tengo ganas de orar. La fe se demuestra cuando seguimos llamando a la puerta a pesar del cansancio y a pesar de un aparente silencio. Hay momentos que tú y yo sentimos que Dios calla. Es un aparente silencio de Dios. Pero no es un silencio de Dios, sino es algo que Dios está formando en nosotros, y el carácter de constancia e insistencia. ¿Hasta cuándo llamar? ¿Hasta cuándo dejar de ser insistente? ¿Hasta cuándo dejar de ser persistente? Los discípulos de Jesús, aprendiendo esto, cuando se trataba de ver algo sobrenatural, los discípulos continuamente vieron cosas sobrenaturales y ellos aprendieron esto acerca de la constancia. Cuando se trata de ver la obra de Dios, cuando se trata de ver lo sobrenatural de Dios, cuando es necesario perseverar en la unidad, perseverar en la constancia, cuando se trata de permanecer en las buenas y en las malas. Esa es la vida cristiana, que aunque aparentemente las cosas están mal, yo persisto, yo persevero, soy constante en la búsqueda. Amén. No porque las cosas vayan mal, dejo que mis emociones me guíen. Eso me vuelve un emocionalista, un tradicionalista, un religioso. Pero un verdadero seguidor de Jesús sigue a Jesús, sigue una vida cristiana a pesar de que aparentemente las cosas estén mal. Aparentemente, cuando esté el barco en el mar y se esté moviendo y las aguas siento que me están llegando hasta acá, yo persisto, yo persevero. Porque sé que Jesús está conmigo en la barca. Porque sé que Él camina conmigo. Ojo, y te voy a dar un secreto. Si Él camina conmigo, si yo me hundo, Él se hunde. Y sabes, Dios jamás se va a hundir. Si yo me aseguro de caminar con Él, jamás me hundiré porque estoy caminando con Él. Hasta por lógica humana nos conviene ser persistente. Amén. Me conviene persistir. ¿Hasta cuándo llamar? En la Biblia, en el versículo, en Hechos 12 que hemos leído, esa historia de Pedro cuando él fue encarcelado y estaba a punto de ser condenado a muerte, en medio de esta situación difícil. Amén. Estoy seguro que la iglesia se había enterado que el día de mañana la vida de Pedro iba a estar al borde de la muerte. Y ellos no dijeron, bueno, pues lo intentamos, pero no se pudo. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, la iglesia sin cesar hacía oración por él. La iglesia no dijo, bueno, pues ni modo, Pedro, ahí te vemos en la gloria. No. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar. Recuerdo, yo era muy pequeño cuando mi papá perdió la vista y tenía que ir a operar a la Ciudad de México. Y literalmente no tenía ni un peso. Entonces, había un grupo de hermanos que decían, es que Dios te va a sanar. ¿Y creemos en un Dios sanador? Amén. Y entonces lo empezaron algunos a señalar, a juzgar, porque se iba a operar. ¿Qué no tienes fe? Dios te va a sanar. Yo era muy niño, pero me daba cuenta de las cosas.
Y recuerdo a mi papá muy que él dijo unas palabras: claro que yo tengo fe, yo creo que Dios. El día de mañana yo tengo que salir a la Ciudad de México a operarme y no tengo ni un peso. Y si no tengo un peso, ¿con qué voy a ir? Y era una noche. Dice, pero si yo mañana es dinero y Dios provee el dinero, yo voy a ir a operarme. Y sabías, no, una noche anterior no había ni un peso, pero al otro día estaba el dinero suficiente para que él se pueda operar. Cuando tú y yo, nuestra fe, no seguimos a Dios por nuestras emociones, sino por nuestra constancia, por nuestra insistencia. Amén. Necesitamos permanecer. Una noche antes, Pedro estaba condenado a la muerte. A las primeras horas del día, Pedro le iban a dar cuello. Pero la iglesia no se quedó en que, bueno, ni modos, lo intentamos. No. Él dijo, aquí nosotros seguimos permaneciendo. Hacían oración sin cesar por él. Ellos oraban de manera insistente para sobreponerse a un momento difícil, para que lo sobrenatural empezara a manifestarse. Y muchas veces nosotros simplemente no tenemos ganas de orar porque parece que nada está ocurriendo. Cuando tú y yo estamos orando y no sucede nada, nuestras emociones no gobiernan nuestra vida y decimos, creo que Dios no me escucha. Y dejamos de orar, dejamos de buscar. Ojo, tengamos cuidado cuando de acuerdo a mi pensamiento creo que no está sucediendo nada. Es de acuerdo a tus pensamientos, es de acuerdo a lo que tú creas. Pero cuando tú y yo estamos orando, algo sobrenatural está sucediendo en lo espiritual. Algo empieza a moverse en lo espiritual. Podemos ver puertas abiertas y encontrar fortalezas en situaciones de debilidad cuando aplicamos la perseverancia. Cuando tú y yo aplicamos la perseverancia, buscamos a Dios a pesar de que mis ojos naturales no están bien, pero yo no sé, yo soy persistente, algo se empezará a abrir en lo natural, en lo espiritual, que trascenderá en lo natural. Es algo natural, eso es algo natural, que debe ser natural para nosotros, lo sobrenatural. En mi oración algo se va a empezar a mover. Dice la palabra que mientras Jesús oraba, venían ángeles y lo fortalecían. Cuando tú oras, hay algo que sucede en lo espiritual. Hay una fortaleza, hay algo que Dios te está inyectando en tu vida. Aparentemente tus ojos naturales pueden ver, está todo en peor. Es lo que tú crees, pero Dios está viendo cosas que te están fortaleciendo. Perseverar es la evidencia de que creemos en un Dios real y que tiene el poder para poder abrir las puertas. Cuando tú y yo somos perseverantes es porque creemos en un Dios que es real. La pregunta, ¿crees en un Dios que es real? ¿Sí? ¿Tú crees que es un Dios real? Entonces persevera. Sé constante en lo que estás orando. Porque si yo creo que Él puede hacer las cosas, yo no me cansaré de decir, Señor, aquí estoy nuevamente intercediendo, estoy nuevamente pidiendo, porque sé que puedes. Si tú no puedes, por ejemplo, voy con otro santo, ¿no? Si tú no puedes, pues a ver, ¿quién voy a ver? Pero sé que puedes, soy constante, porque aquí aparentemente mis ojos no están viendo nada, pero yo sé que puedes. Por eso yo le digo a Dios, ¿a quién me voy a ir? Si tú eres mi Padre, yo trabajo para ti, así que aquí estoy. Nuevamente estoy aquí. No como diciendo, no me queda de otra, no, sino que es la primera y la única oportunidad que tengo. No eres mi última oportunidad, eres la primera y la última que tengo. No hay nadie más que yo pueda ir. Entonces necesitamos aplicar la perseverancia porque creo que Dios puede. Él puede hacer las cosas y perseverar es la evidencia de que creemos en un Dios real. Si tú y yo hablamos de un Dios real, persevera en la oración. No digas, bueno, Él sabe. Sí, es cierto, Él sabe de lo que tengo necesidad. Dice la palabra, aún la palabra no está en mi boca y tú ya lo sabes. Pregunta, ¿Dios te ha dado una palabra profética para tu vida?
¿Dios te ha hablado algo a tu vida? ¿Qué esperamos para que las cosas sucedan en nuestras vidas? Bueno, Dios ya me lo dijo. Ay, yo estoy esperando. Pues, como dijimos, pues espera sentado porque pues, para que llegues va a estar en chino, mi hermanito. Dios te dijo una palabra, Dios te ha dado una palabra, tienes la convicción que es una palabra de Dios, que espera para perseverar en la oración. Si te quedas sentado en tu lugar esperando que suceda, no va a suceder. Porque cuando tú oras, tu vida es fortalecida. Entonces nuestro entendimiento es abierto. Empezamos a pensar, la cosa estará tan fácil. Amén. Entonces hay situaciones en mi trabajo que hay cosas que yo no puedo hacer. Porque en mi trabajo me dicen ingeniero. Pero yo no soy ingeniero, ¿no? Y no los quiero desengañar a veces. Y no sé hacer cosas. Le digo yo, no, ni sé. A buen árbol se arriman luego. Pero le digo, pues vamos a investigarlo. Y me voy allí a los secretos y digo, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo hacerle esto? Porque no sé. No sé cómo se hace. Y entonces Dios da entendimiento para hacer las cosas. Amén. Recuerdo bien cuando mi papá quiso hacer una instalación de plomería y no sabía. Aparte que me había regañado por unas cosas que le dije ni sabes si te metes. Pero sabes, mi papá siempre se iba y decía, Señor, dame, enséñame cómo hacerlo. Decía mi mamá, seguritamente ya fuiste a pedir cómo hacer las cosas, porque cuando él se iba, es segurito que iba a orar y a pedirle a Dios cómo hacer las cosas. Y cuando regresaba le decía a mi mamá, ya sé cómo se hace, está bien fácil. Dios es el que da sabiduría. ¿Dios te ha dado una palabra? No esperes en el hombre que esa palabra sea hecha. No, espera en Dios. ¿Qué esperas para perseverar en la oración? No esperes que te caiga del cielo, no va a suceder eso. Dios nos ha dado una palabra, amén. Dios me dio una palabra, Dios te ha dado una palabra. Cree esa palabra. Ahora, ¿la crees? Persevera en la oración. Dile, Señor, aquí estoy, dame sabiduría. ¿Cómo lograr eso que tú ya me diste? ¿Cómo lograr eso que tú ya me mostraste? Yo lo creo, yo tomo esa palabra, ahora persevero en la oración y empiezo a ver las cosas que suceden. Porque cuando perseveramos en la oración, nuestra vida es fortalecida. Amén. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No son tus fuerzas, no es tu habilidad. Claro que Dios te ha dado fuerza, claro que Dios te ha dado habilidad, claro que Dios te ha dado inteligencia para hacer lo que haces, es claro. Pero en eso no radica el éxito. La oración del justo puede mucho. Dice la palabra, nos pone un ejemplo para que podamos entender esto nosotros los cabezones. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías era un hombre con emociones. Dice, mira, la oración del justo puede mucho. Mira, Elías, todos tenemos la referencia del gran profeta Elías. Hablaba y caía fuego del cielo. Hablaba y dejaba de llover. Pero dice, Elías era un hombre con las mismas pasiones que las nuestras. O sea, nosotros creemos que Elías gravitaba. No. Elías también tenía sus errores. Dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice, oró fervientemente para que no lloviese. Nosotros conocemos la historia que dice la palabra que Elías le dijo a los cielos que dejaran llover y dejó de llover.
Pero Santiago nos está diciendo, hey, Elías oró fervientemente para que dejara de llover. Hay algo que Elías hizo, fue la oración. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Entonces después dijo, Señor, por favor, que vuelva a llover. Y le dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál fue el secreto de Elías? ¿Qué? El secreto de Elías fue, dice la palabra, es que oró fervientemente. Y lo que la iglesia menos quiere hacer es orar. Y quiere que las cosas sucedan. Pues ¿cómo? El secreto es qué tiempo paso yo de oración. ¿Qué tiempo paso de intimidad? Señor, tú me dices una palabra, yo creo esa palabra. La pregunta, ¿estás pasando tiempo de oración? ¿Estás pasando tiempo de intimidad? El tiempo que se alargue la promesa de Dios no es problema de Dios, es tu problema. Porque el secreto de todo está en la oración. Amén. Ese es el secreto. ¿Qué tanto yo estoy pasando de oración? La iglesia dice, oró sin cesar por la vida de Pedro. Elías oró fervientemente. La pregunta, ¿qué es orar fervientemente? Porque desde ahí partimos, ¿no? Señor, si te pedido que vengas, que yo me voy a dormir y bueno, mañana nos vemos. ¿Esta es una oración ferviente? Oré 3 veces al día, por el desayuno, la comida y la cena, y a veces la reduzco en una sola para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, en la noche le digo, gracias por lo que me desayuné, por lo que me comí y por lo que me cené. La oración ferviente no tiene que ver con lo que tengo. La oración ferviente tiene que ver con una intimidad, porque quiero que lo sobrenatural llegue a mi vida. ¿Qué es lo sobrenatural para ti? Esa palabra que Dios te ha dado y que no se ha cumplido es lo sobrenatural que ha llegado a tu vida. El secreto es orar sin cesar, orar fervientemente. Tómate tiempo. Que Dios produzca en tu vida una cadena de negocios que de la que ya tiene. Empieza a orar fervientemente. Dios me dijo que me va a prosperar en esa situación. Empieza a orar fervientemente. Dios me dijo que me va a sanar. Empieza a orar fervientemente. Dios dijo que va a restaurar mi familia. Empieza a orar fervientemente. Amén. Se trata de poder ser persistente. Porque la oración es el antídoto, a la ansiedad. Porque muchas de las veces pensamos que el insistir es estresante. ¿Qué quiere decir? A veces cuando empezamos a orar, lo basamos en la ansiedad. Tengo un problema, Señor, por favor, ayúdame. Y empieza a haber una ansiedad en nosotros por lo que está sucediendo. Pero la ansiedad bien enfocada es el lugar donde entregamos nuestra carga. Si tú tienes ansiedad, no ores por la ansiedad que estás sintiendo. No ores por la desesperación que estás sintiendo. No. Sino que la ansiedad que tú estás sintiendo te lleve a depositar esa ansiedad a los pies de la cruz. Amén. No es mi ansiedad, sino yo entiendo que a los pies de la cruz yo puedo llevar toda ansiedad. Amén. La oración ferviente es donde depositamos toda ansiedad. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Ojo, dice, sed sobrios y velar. ¿Qué quiere ser sobrios? Ser entendidos, entiende. Ser sobrios y velar. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Entonces la desesperación que estás sintiendo es un momento apropiado para que nuestro adversario, amén, nos pueda devorar. Entonces la ansiedad nos va a llevar a la desesperación, y la desesperación nos va a llevar a un momento de decir, Dios no me oye. Y dice la palabra, sed sobrios, entendidos, entiendan esto, entiendan esta cosa, velar. ¿Qué quiere decir velar? Tiene que ver con mi oración. Estás un momento bien en tu vida y todo está perfecto en tu vida. Sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Te digo algo, va a haber un momento en la vida donde vas a ser una presa fácil para el enemigo. Y entonces la ansiedad va a llegar a tu vida, la desesperación va a llegar a tu vida, y el enemigo habrá obtenido lo que se propuso, aislarte. Por eso dice la palabra, sé sobrio, entiendan. Si fuera alguien de aquí me decía, cabezones, pónganse las pilas. Oren, velen, sean persistentes en la oración. Porque él no se descuida. Él anda como el león rugiente, buscando el momento adecuado. Amén. Entonces necesitamos ser persistentes en echar toda ansiedad sobre él. Porque muchas veces cuando nos referimos a insistir en la oración, rápidamente lo asociamos con la ansiedad. Oramos porque hay algo que nos está quitando el sueño. Pero algo que tiene que ocurrir de manera inmediata es depositar toda carga sobre él. Porque la oración ferviente y una llamada constante a poder buscar a Dios trae como resultado la paz en momentos difíciles. Si hay ansiedad en tu vida, cuando tú y yo depositamos toda ansiedad sobre él, lo natural es que va a venir una paz, va a venir tranquilidad. ¿Qué necesito? Persistir en la oración. Hay una ansiedad, deposito toda ansiedad sobre el Señor. Aquí está. Yo no sé cómo lo hagas, pero este es tu trabajo. Yo busco a ti. Lo natural es que el producir una paz en momentos difíciles. Amén. Por eso Pedro nos dice, echen sobre él toda ansiedad. Amén. En cada oración, en cada ruego, en cada súplica. Amén. Y tal vez Pedro escribe esto desde su experiencia personal en la cárcel. ¿Por qué? Pedro estaba en la cárcel y había sido condenado a muerte. Pedro se encontraba ahí, amarradito de pies y manos, y enfrente de él estaban dos malvados cuidándolo. ¿Y qué es lo que hacía Pedro? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Orando? Estaba durmiendo. Si fuera alguien de otra iglesia, estaría tronándose los dedos. Me falta respirar, no sé qué hacer. Pedro dijo, echen ansiedad todo sobre él. Pedro estaba condenado a muerte, pero dice la palabra que él estaba durmiendo. Alguien dice, durmiendo como bebé. Dicen por ahí que los bebés se despiertan cada 2 horas, ¿no? Pedro estaba durmiendo como yo cuando me duermo, que ni el despertador a veces escucho. Imagínate la paz que había en la vida de Pedro para dormir de esa manera. Dice la palabra que una luz llenó ese lugar. Y llega el ángel y lo ve a Pedro durmiendo.
Eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y le dijo, y Pedro, como a veces, espérame, déjame como 5 minutos. El ángel dice que tocó a Pedro por un costado. Y quiero imaginar que le dijo, despiértate. Y dice la palabra, y Pedro abrió los ojos y le dijo, Pedro, ciñete los pies, ciñete, amárrate las sandalias, órale, vámonos. Y algún día has visto a alguien dormido que dice, ahí voy, que no puede despertar. Ese era Pedro. No sabía lo que estaba pasando, dice la palabra. Pedro creyó que era una visión, estaba soñando. Quiero imaginarme que una noche anterior Pedro dijo, Señor, aquí está mi vida. Si tú quieres que salga libre, que las cadenas se abran, que yo pueda salir, que algo suceda. Pero si no, pues allá nos vemos en tu presencia. Y a dormir. Eso es descansar en Dios. Eso es echar toda ansiedad sobre Él. Y entonces cuando el ángel va y mueve a Pedro, Pedro se levanta todo dormido y se amarra sus sandalias, su cinturón y empieza a caminar. Y dice la palabra, y los otros durmiendo también. Dice la palabra que cuando el enemigo maquina algo para nuestro mal, Él lo transforma para nuestro bien. Y salió. Ella una vez que estuvo afuera, Pedrito, era real. Y allí dijo, patas, ¿para qué te quiero? Uñas. Y se fue. Y cuando llegó a la casa donde estaban sus hermanos, como dice un niño, los del CFC, estaban orando por él. La pregunta, ¿hay alguien que está intercediendo por uno de nuestros hermanos? ¿Puede Dios mirar Centro Familiar Cristiano y ver una iglesia que está intercediendo? ¿O estamos durmiendo? ¿O ya se fueron? Presentes en el cuerpo, pero ausentes en espíritu. ¿Puede haber una iglesia intercediendo? Cuando Pedro regresa a la casa de esta mujer, lo que Pedro ve es que todos estaban intercediendo. Entonces, mientras que tú intercedes, mientras que yo intercedo, hay algo que se empieza a mover en lo espiritual. Amén. Yo esperaba que en esta parte tú dijeras amén. Que te alegraras por las cosas que Dios hace cuando tú y yo intercedemos. Yo espero que tú te llenes de ánimo y digas, vamos a interceder. Lo difícil lo hace. Yo esperaba que esta palabra para tu vida sea un monte de ánimo de decir, en algo la estoy regando, pero es momento de cambiar. Es momento de hacer las cosas diferentes. Porque va a llegar un momento, ojo, un momento en un de repente. Eso me encanta. Los de repente de Dios. De repente las cosas cambian. De repente las cosas dejan de ser como eran. De repente todo es diferente. Porque Dios siempre va a actuar en su tiempo. Pero Dios tiene que encontrarnos a ti y a mí trabajando. De repente ellos oraban. Amén. De repente las cosas van a cambiar, te lo aseguro. De repente tu matrimonio va a ser diferente. De repente tu familia será diferente. De repente tu situación será diferente. De repente cambiará. ¿Por qué? Porque estás intercediendo, porque estás orando. Porque mientras que tú oras, las cosas están cambiando. Amén. Efesios 3:14. Tu perseverancia hoy, ojo, tu perseverancia hoy en la oración es la preparación para tu milagro el día de mañana. No dejes de llamar la puerta, porque la puerta podrá abrirse en el siguiente toque. Y no verás la puerta abierta. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, ojo esta palabra, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, una bendición en 4 dimensiones. No se le sale de control a Dios en nada. Ojo, o en otras palabras, lo que Dios te va a dar es para todos sentidos. No va a descuidar un área de tu vida, va a cubrir todos los sentidos para que comprendamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, ojo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Versículo 20, y esto es lo que me encanta. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ojo en esa parte, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra. Permanece en la oración. Oh, y me encanta porque dice, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y todo es todo. Amén. Todo es todo. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y dice, mucho más abundante de lo que pedimos. O sea, ¿qué quiero decirte? Dios te dio una promesa, Dios te dio una palabra. En nuestro entendimiento diminuto tenemos un concepto de la promesa de Dios. Y decimos, Señor, yo sé que vas a hacer eso. Pero eso es lo que yo creo, es diminuto a lo que Él tiene preparado. Amén. Lo que yo creo, he entendido de la promesa, de la palabra de Dios, es diminuto a lo que Él tiene preparado. Es mucho más abundante de lo que tú y yo hemos pedido o de lo que hemos entendido. ¿Sabes? Por simple naturalidad nos conviene perseverar en la oración. Por simple lógica nos conviene perseverar. Hasta este momento, ¿te sientes bien? Imagínate si perseveramos en la oración. Imagínate si nuestra vida es de oración. Quiero concluir con esto. Hemos hablado acerca del pedir, que tiene que ver con mi necesidad ante un amigo. Amén. El pedir que tiene que ver con mi humildad, el cómo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quieres? La pregunta, ¿eso se está alineando al corazón de Dios? Segundo, necesitamos buscar mi vida delante del Maestro. ¿Recuerdas que cuando María estuvo a los pies de Jesús, dijo, me conviene estar a los pies de Él? Buscó una cercanía con el Maestro. No le importó lo demás. Y no era porque fuera alguien sucia. No. Ella entendía que buscar los pies del Maestro era el mejor lugar. Porque si estoy con el Maestro, si yo me puedo sentar a los pies del Maestro, puedo captar su rostro, puedo captar sus pensamientos, puedo captar lo que Él quiere. Pero el llamar, que tiene que ver mi insistencia delante del Padre, abre puertas. Esas tres
mensaje que hemos hablado es una unidad, es un complemento en la forma de cómo vamos a pedir. Pedir con humildad, buscar su presencia y llamar con persistencia en la oración. La pregunta es, ¿qué oración has abandonado? ¿Qué oración es la que dejaste de hacer porque creíste que Dios no escuchaba? ¿Qué oración dejaste de hacer? Pero nunca es tarde, es tiempo de retomar ese llamado. No estás tocando una simple madera, estás tocando la puerta de la gloria de Dios. Estás tocando, estás llamando la gloria de Dios. Y en algún momento, te lo aseguro, que va a haber un de repente, la puerta se abre. Y cuando esa puerta se abra, va a sobrepasar tu entendimiento, va a sobrepasar lo que has tratado de pedir. Dios te va a sorprender. Pero el secreto es, no dejes de llamar. Sigue insistiendo, sigue orando, sigue persistiendo en la oración, sigue persistiendo. Esto no se acaba, dice la palabra, dice un dicho, esto no se acaba hasta se acaba. Y si Él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Él que está conmigo, yo seguiré tocando la puerta y habrá un de repente de Dios. Y cuando eso sucede, cosas asombrosas sucederán en nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Crees en Dios que puede hacer las cosas posibles? Ponte de pie en esta tarde. Queremos cerrar la transmisión y decirle a aquellas personas que nos oyen, no dejen de persistir en buscar a Dios. Si necesitas un lugar donde te podamos arropar como familia, Centro Familiar Cristiano CFC Maltrata puede ser el lugar para ti. Somos una familia. Dios te bendiga.